Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, resultado electoral que fue muy favorable para el gobierno nacional, con una elección en la que quizás uno de los datos principales también fue el ausentismo, ¿no? Pero el ausentismo me parece que para los demás partidos es un consuelo tonto, en el sentido de decir, entre los que fueron a votar, la mayoría, un tercio, se inclinó por Manuel Adorni, arrebatándole la ciudad de Buenos Aires al PRO, que llevaba 17 años ganando las elecciones y que quedó reducido un 15%, el votante de Los Penato. En segundo lugar quedó el peronismo, que no logró, frente a una fragmentación grande de la derecha y la centroderecha, con 4 candidatos al menos, ni siquiera sostener su propio caudal electoral. Sí revirtió algunas comunas del centro de la ciudad, que hacía rato que perdía, que eran amarillas y que donde quedó primero, pero me parece que es un resultado además de un partido sin identidad también. Me parece que el peronismo camina a las elecciones de octubre a esta altura sin saber muy bien qué va a hacer con su identidad. El gobierno ya tomó la decisión, que es somos nosotros o el kirchnerismo, y uno empieza a entender también que, bueno, que mantener a Cristina Fernández de Kirchner dentro de la oferta electoral es muy funcional a la estrategia que ya se vio ayer, ¿no? Manuel Adorni, primero Javier Milei, eufórico, fue el último en los que apareció, digamos, fueron primero, admitió la derrota a Los Penato, después apareció Leandro Santoro, después con un ratito Larreta, que como sacó un 8%, quedó conforme respecto a su desempeño electoral, y finalmente un Milei eufórico aparecía en el escenario junto a todo su gabinete, y además abrazando a Karina Milei, a quien consideran la gran arquitecta de la estrategia electoral triunfante. Que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo, y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Pero además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro: Santiago Caputo. Y como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei. Bueno, esto empoderó a Karina Milei, ¿no? La decisión que tomó de salir a combatir a los Macri en su propio distrito. El bastión amarillo se pintó de violeta, y después le dio el micrófono a Manuel Adorni. Esto pareció bastante estudiado, con un Adorni que llamaba a los dirigentes de la oposición, de la oposición, no libertarios, a sumarse a los libertarios. Quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. Invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. Bueno, Juntos por el Cambio era la fuerza que en su momento aglutinó, ¿no?, al PRO, alrededor del PRO, en realidad los radicales, la coalición cívica, en una alianza fundamentalmente antiperonista, ¿no? Sí. Entonces, Adorni toma el sentido del cambio y dice: el cambio somos nosotros ahora, somos la fuerza que puede aglutinar al antiperonismo, y no llama a los partidos, llama a los dirigentes a modo individual, como buscando saltear por alto a Mauricio Macri, la interlocución de Macri como el jefe del PRO. Así todo, yo vi un tono mucho más moderado, ¿eh? En la previa, los libertarios habían empezado el entierro del PRO, la muerte del PRO. Bueno, ayer hablaba incluso Adorni de más moderado con relación al PRO, ¿entendés? Menos beligerante con relación al PRO. De hecho, hablaba de tabula rasa, que es lo que dijo Milei después de la primera vuelta electoral, cuando le gana a Patricia Bullrich, después de haberle dicho que metía bombas en jardines de infantes, dijo tabula rasa. Tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Bueno, de eso mismo, esa idea retomó ayer Adorni. Señores, tabula rasa. Este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga. Muchísimas gracias.
ahí es donde el discurso de la casta hace ruido, ¿no? En el sentido, de hecho, la construcción en provincia de Buenos Aires que está haciendo Karina Milei con Sebastián Pareja es puro, digamos, es el armado típico de los que van quedando afuera de viejas estructuras de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tabula rasa. Y a la noche aparece Mauricio Macri, no habló en el escenario de la paliza que le quedó electoralmente, recibió el PRO con un 15% de los votos. Solo Los Penato habló en ese escenario. Habló también Jorge Macri, que es el gran responsable de haber tomado la decisión de desdoblar la elección y de ir primero con la elección local, lo cual resultó muy dañoso para el PRO. A los hechos me remito. Bueno, en ese contexto Macri no toma el micrófono para asumir la derrota en el escenario, pero después fue a TN a contestar un poco a esa invitación un poco mezquina, pero invitación al fin que le había hecho los libertarios. Y Macri decía lo siguiente. Hoy en el PRO hay miles de dirigentes jóvenes muy valiosos en todo el país y que tienen una vocación de seguir siendo defensores del cambio y que ojalá las dos fuerzas que traten de impulsar el cambio puedan convivir porque, insisto, de golpe la Argentina no va a salir adelante hasta que no tenga una alternativa que diga yo tengo matices, pero el rumbo es el. Bueno, Macri resaltando más las coincidencias que las diferencias en un cambio notable del discurso y después siguió. Y después cuando han tenido problemas han tenido que venir a pedir ayuda. Y la verdad que y no está mal pedir ayuda. De vuelta, ¿vos creés que vas a solo por vos mismo cambiar un país tan complejo, con tantos orcos, como le decimos, con tanta corporación a favor del statu quo, de la no competencia interna? No, es muy complicado esto. Si el apoyo del PRO hace que Milei relija, tenemos que estar contentos, porque significa que nuestras ideas triunfaron. Bueno, orcos es la expresión que usaba Milei, ¿no? Sí. Los monstruos sin cara. Y entonces dice, somos todos, tenemos matices, peleamos contra las mismas cosas. Un Macri que, digamos, la manera de entender el tamaño del golpe era el giro del discurso de Macri, de la mañana beligerante a una noche diciendo, bueno, somos parecidos, queremos más o menos lo mismo. Y con relación a la derrota del PRO, se la tiró por la cabeza a Larreta. Dijo que en realidad es consecuencia de que Larreta se pasó 2 años haciendo campaña y descuidó a la ciudad. Yo creo que los problemas que algunos marcan de abandono tienen más que ver con los últimos 2 años que abandonó la gestión Horacio porque era candidato a presidente, que lo que ha hecho es el actual jefe de gobierno en el último año y medio. Y más la pobreza de lo que dejó el kirchnerismo en el conurbano. Bueno, esa es la razón. Después en un momento dijo, lo que pasó fue que la elección se volvió una elección nacional y al final no se podía hablar de nada, pero ellos tomaron la decisión de anticipar las elecciones. Lo que no imaginaron era que Karina Milei iba a poner a Adorni, que es como, y bajar la línea, Adorni es Milei en la ciudad y nacionalizarla de tal manera que, bueno, se volvió una discusión entre Macri y Milei, que Milei le ganó por paliza, en realidad. Y uno, bueno, mira qué pasa con el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no logró aglutinar a el antimileísmo, digamos. No fue una fuerza que lograra, porque para el país que va con balotaje, o incluso la ciudad de Buenos Aires que tiene balotaje para cuando elija jefe de gobierno, vos necesitas un candidato que logre, más allá de preservar tu base electoral, que es cada vez más chica, ya traer otros votantes. Bueno, trató de sacarse, pero de manera no muy explícita, el mote de kirchnerista Leandro Santoro a lo largo de la campaña y por eso me parece que fue una candidatura bastante poco clara y sacó el 27% de los votos. Él mismo había sacado 32%, o sea que contra su propia marca cayó. Como único consuelo decíamos, ¿no? Por ahí ganó algunas comunas, recuperó el primer lugar en algunas comunas tipo Boedo, algunas comunas del centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué decía Santoro? A nosotros nos tocó enfrentar a 2 gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña,
ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Bueno, mientras tanto, la mañana había arrancado con otro clima bastante diferente. ¿Por qué? Porque se viralizó, en realidad los libertarios, las cuentas libertarias, hicieron circular un video falso donde a Mauricio Macri, a través de inteligencia artificial, le hacían decir que había tomado la decisión de bajar a Los Penato como candidata, dado que privilegiaba derrotar al kirchnerismo, que el único candidato que podía hacer eso era Adorni. Estas cuentas salieron a través de @MileiEmperador, que son, digamos, una de las cuentas que lo difundió, una cuenta siempre que se le atribuyó a Santiago Caputo. Hoy está de baja, no entendemos si es por acción de la denuncia ante la justicia electoral que X le dio de baja o por alguna otra razón, pues ya ha cambiado de cuenta alguna vez Santiago Caputo, de esta cuenta Blue que utiliza como para mandar señales sin que esté su nombre asociado a la cuenta. Y en ese contexto, Silvia Los Penato, que había hecho la denuncia a la mañana, hablaba de una campaña sucia. Más allá del resultado, a este equipo del PRO nos definen nuestros valores y que tenemos el mandato de los que nos eligieron. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota, porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. Decía Los Penato, no es un chiste, porque tanto Luis Caputo, el ministro de Economía, como Sturzenegger, que estaba ayer en el escenario, dijeron, no, es un chiste, nos dimos cuenta, lo miramos, era obvio que era una noticia falsa. Sí. La verdad es que no era obvio, sobre todo para los que quieren, hay algo del sesgo de confirmación de que ese tipo de noticias, entre quienes quieren creerla, se vuelve verosímil. Además, el punto es quién difunde la noticia, y eran las cuentas vinculadas a los libertarios. Manuel Adorni también avaló la idea de que era nada, que es un poquito más de lo mismo. No tengo comparativo con otras campañas, ¿no? Es mi primera campaña, así que... Pero me parece que estuvo dentro de los parámetros esperables. Videos con pavadas y con fake news y con inteligencia artificial está lleno en todos lados. Bueno, de hecho yo el video ese lo vi hoy a la mañana, también había videos de otras fuerzas, incluso míos, con un video falso mío también hecho con inteligencia artificial. Es, por supuesto, que lo deseable es que eso no pase, pero cuando pasa es reprochable y repudiable que acusen a una fuerza política de haberlo impulsado. La idea de la doble faz, ¿no? Porque enloqueció Milei diciendo que había campaña sucia por la contratación del consultor catalán, estaba realmente y furioso. La idea de que lo grave es que acusen a una fuerza política, no el video. Sí, además esta idea de la campaña sucia que se las hacen a ellos, pero en lo demás no ven más que un chiste, no una campaña sucia. Mientras tanto, Patricia Burrich, la ministra de Seguridad, que estaba ayer en el escenario celebrando el triunfo electoral de los libertarios, ella ya es una afiliada libertaria, señala también de la descomposición del PRO, ¿no? Sus últimos 2 candidatos, Larreta yendo por afuera, sacando el 8% de los votos, no le fue mal, salvó digamos, dentro de las condiciones en las cuales fue a pelear, fue un número bastante digno. Esperaba un 6. Esperaba un 6, ideal era un 10, sacó un 8. Y Patricia Burrich arriba del escenario de los libertarios, Sturzenegger, que fue parte del equipo de gobierno de Macri, lo mismo Caputo, digamos. Bueno, en ese contexto, Patricia Burrich se había ocupado más temprano de hablar acerca de la situación de las inundaciones que afectaron gravemente, sobre todo a la localidad Campana. Esta era la opinión de la ministra. Yo creo que más que obras, acá el problema es que se generan o se han permitido durante años barrios con este concepto de los barrios populares, de que hay que hacer barrios donde la gente se instala, en lugares inundables, en lugares que son pozos, que no se pueden hacer barrios, y se hacen igual porque era la política de Villera, la política del barrio popular, y esos son los que terminan perdiendo todo cuando hay una inundación. ¿Y cuál sería la opción, me pregunto?
a la gente que va a vivir a lugares que son inundables porque no tiene la idea de las obras. Entonces, ¿qué pasa con las viviendas? En un país que tiene el déficit de vivienda que tiene la Argentina, tratando de salir del argumento de que hacen falta obras, ya sea para sostener la infraestructura, para evitar que se generen esas inundaciones, para mantener las rutas nacionales o para generar vivienda pública. Dice, bueno, el problema no es que falta obra, sino que la gente va a vivir a barrios inundables por la política villera. Es como decir que más o menos la culpa es tuya porque fuiste a lugares donde se puede inundar cuando llueve. Como si eso hubiera alguna opción o alguna alternativa a eso. O sea, es un problema de la permisividad. ¿Y dónde iría a vivir la gente que no puede vivir en barrios que no sean inundables? 7:16 de la mañana. The Cure, In Between Days. Esta mañana.